Hola, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo del Excel. Vamos a ver cómo podemos combinar datos de una hoja de cálculo en una sola hoja, ¿vale? Entonces, para ponerte un poco en situación, imagínate que alguna vez te han encomendado la tarea de combinar datos o tal vez tengas hojas con gastos o los recuentos de alguna venta de algún equipo y debe consolidarse en uno, ¿vale? En esta opción, en este vídeo, te voy a mostrar cómo podemos combinar los datos de varias hojas de cálculo en una sola, ¿vale? Entonces, para esto ya tengo preparado aquí un Excel donde tengo, si te fijas, tres equipos, ¿vale? El equipo de Javi, el de Leo, el de Raúl. Entonces, cada uno tiene, tiene un presupuesto establecido, ¿vale? El de Javi para las 5 semanas tiene el mismo presupuesto, que son 100 euros. El de Leo tiene para las 5 semanas un presupuesto diferente, ¿vale? Y lo mismo pasa con el de Raúl. Y si te fijas, aquí tengo un libro en el cual pone final. ¿Final por qué? Porque aquí es donde vamos a coger todos estos presupuestos que tenemos y los vamos a combinar en una sola hoja, ¿vale? Entonces, para esto solamente tendremos que dirigirnos a la hoja donde queremos mostrar el resultado de todas estas combinaciones y vamos a hacer un clic sobre la pestaña Datos. Una vez que estamos aquí en la pestaña Datos, verás que tienes una herramienta de datos y aquí tienes una opción llamada Consolidar. Aquí, si te fijas, el resumen lo que nos dice es que los datos de los rangos distintos y consolidados consolida los resultados en un solo rango de resultados. Por lo tanto, vamos a hacer un clic aquí y si te fijas, he estado haciendo algunas pruebas, pero vamos a hacerlas desde el principio para que nosotros lo sepamos, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que coger como referencia es el nombre del libro, ¿vale? El nombre del libro en este caso es Javi, Leo y Raúl, por lo tanto voy a coger a Javi primeramente y voy a poner su nombre seguidamente de un símbolo de exclamación. Y entonces después lo que tendremos que poner es el rango que tenemos de columna, pero también tenemos que elegir la función. Hacemos un clic en este desplegable y lo que vamos a hacer es una suma, ¿vale? De todos estos rangos. Por lo tanto, vamos a asignar, bueno, no sé si te fijaste antes que yo tenía, los rangos empiezan desde la columna 1 hasta la fila 5, ¿vale? Columna 1 hasta la fila B5. Entonces vamos a seleccionar este dato de rango, ¿vale? Y vamos a decir que Javi tiene desde la columna, pero primeramente tenemos que separar esto con un símbolo de dólar, ¿vale? Entonces vamos a decir que el rango es desde la A1, ¿vale? Seguido de un dólar antes del 1, ¿vale? Después del 1, 2 puntos hasta la símbolo de dólar, B, columna B, fila, símbolo de dólar, 5, ¿vale? Entonces vamos a escoger todo el rango que se encuentra desde la A1 hasta la B5, que sería hasta aquí más o menos, ¿vale? ¿De qué libro? Del libro de Javi. Entonces vamos a agregar esta función aquí y ya nos está mostrando lo que es los datos, ¿vale? De la columna de Javi. Ahora, si queremos coger el de Leo, muy sencillo, vamos a coger y vamos a modificar a Javi, ¿vale? Vamos a poner Leo y como ya es el mismo rango de datos, ¿vale? Que es desde la A1 hasta la B5, vamos a agregarlo también. Después vamos a obtener el de Raúl, ¿vale? Y vamos a darle a agregar y vamos a aceptar. Cuando le damos a aceptar, veremos aquí el resultado de una combinación de todos estos libros, es decir, todos estos precios de los diferentes equipos en una sola hoja. Es decir, tenemos ya todos estos datos consolidados y combinados en una hoja final. Pues nada, así de sencillo es poder combinar datos de hojas de cálculo en Excel. Espero que este vídeo te haya gustado, te haya ayudado. Si es así, como siempre te digo, espero que me dejes tu like, suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo.